presenta Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024. Hola, buen día para todos. Les agradecemos por acompañarnos desde esta transmisión de este panel. Hoy somos 3 invitados, los cuales vamos a estar haciendo un análisis acerca de esta obra de Antonio Machado, Campos de Castilla. Más específicamente, vamos a abordar el poema número 98, que se llama Orillas del Duero. La idea de este encuentro es que podamos hacer un análisis acerca de la sociedad y poder identificar también algunos rasgos característicos de los paisajes que nos muestra Machado mediante su obra. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Poema número 98, a orillas del Duero. Mediaba el mes de julio, era un hermoso día. Yo, solo, por las quiebras del Pedregal subía, buscando los recodos de sombra lentamente. A trechos me paraba para enjuagar mi frente y dar algún respiro al pecho jadeante, o bien hincando el paso, el cuerpo hacia adelante, y hacia la mano diestra, vencido y apoyado en un bastón a guisa de pastoril callado, trepaba por los cerros que habitan las rapaces, aves de altura hollando las hierbas montaraces, de fuerte olor, romero, tomillo, salvia, espliego, sobre los agrios campos caía un sol de fuego. Un buitre de anchas alas con majestuoso vuelo cruzaba el solitario, el puro azul del cielo. Yo divisaba lejos un monte alto y agudo, y una redonda loma cual recamado escudo, y cárdenos alcores sobre la parda tierra, harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra, las cerrezuelas calvas por donde tuerce el Duero, para formar la corva ballesta de un arquero. En torno a Soria, Soria es una barbacana, hacia Aragón, que tiene la torre castellana. Veía el horizonte cerrado por colinas, oscuras, coronadas de robles y de encinas, desnudos peñascales, algún humilde prado, donde el merino pase y el toro arrodillado sobre la hierba rumía. Las márgenes del río lucir sus verdes álamos al claro sol de estío, y silenciosamente lejanos pasajeros, tan diminutos, carros, jinetes y arrieros, cruzar el largo puente y bajo las arcadas de piedras ensombrecerse las aguas plateadas del Duero. El Duero cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla. Oh tierra triste y noble, la de los altos llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboledas, decrépitas ciudades, caminos sin mesones, y atónitos palurdos sin danzas ni canciones, que aún van abandonando el mortecino hogar, como tus largos ríos, Castilla hacia la mar. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Espera, duerme o sueña, la sangre derramada, ¿recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada? Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira, cambian la mar y el monte y el ojo que los mira. ¿Pasó? Sobre sus campos aún el fantasma yerra de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra. La madre en otro tiempo, fecunda en capitanes, madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes. Castilla no es aquella tan generosa un día, cuando mi Cid Rodrigo el de Vivar volvía, ufano de su nueva fortuna y su opulencia, a regalar a Alfonso los huertos de Valencia, o que tras la aventura que acreditó sus bríos, pedía la conquista de los inmensos ríos, indianos a la corte, la madre de soldados, guerreros y adalides que han de tornar cargados, de plata y oro, a España en regios galeones, para la presa cuervos, para la lid leones. Filósofos nutridos de sopa de convento, contemplan impasibles el amplio firmamento, y si les llega en sueños como un rumor distante, clamor de mercaderes, de muelles de levante, no acudirán siquiera a preguntar ¿qué pasa? Y ya la guerra ha abierto las puertas de su casa.
Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. El sol va declinando de la ciudad lejana, me llega un armonioso tañido de campana. Ya irán a su rosario las enlutadas viejas. De entre las peñas salen dos lindas comadrejas. Me miran y se alejan, huyendo y aparecen. De nuevo, tan curiosas, los campos se oscurecen. Hacia el camino blanco está el mesón abierto, al campo ensombrecido y al pedregal desierto. A orillas del Duero, ya por su título de por sí, nos está mostrando que nos ubicamos geográficamente en un lugar que, si bien está ubicado entre dos países, lo que hoy es España y Portugal, el Duero se caracteriza porque las tierras por las que pasa este cuerpo hídrico son fértiles en la producción de vino, trigo y cebada. Eso nos permite imaginar que es un lugar abundante. Sin embargo, cuando leemos la primera estrofa de Machado, nos encontramos que en un mes de julio, en un lugar de mucho verano en el que el sol es muy fuerte y casi no hay vientos que corran, también hay una persona que está caminando por un lugar pedregoso y en el cual pierde el aliento tratando de avanzar. Incluso esta persona se muestra como deshidratada, incluso le toca apoyarse de un cayado que le permita andar este terreno pedregoso. Además de eso, esta persona se encuentra exhausta, pero también hay algo muy importante, y es que se encuentra sola. Esto nos permite identificar una persona reflexiva, la cual puede estar pensando en muchas cosas, pero sobre todo sobre sí, o tal vez sobre su tierra, o tal vez por qué en un lugar donde hay abundancia y sequía, pero también nos puede ayudar a pensar en alguien que está pensando acerca de su identidad. En este segundo apartado, Antonio Machado realiza un muy buen trabajo descriptivo del paisaje, en específico de dos lugares. El primero, un lugar frondoso en vegetación y en cultivos. Deducimos que allí debe estar la planta del olivo porque es muy emblemática para España, ya que representa el amor de dicha población por sus raíces, por su tierra, y que esto es muy importante para su economía. Este espacio es un símbolo de paz, de tranquilidad, de armonía. A la lejanía vemos el segundo lugar, que es donde se encuentra la actividad humana, que simboliza este caos, este barullo, este ruido. Después él nombra un lugar geográfico muy importante, que es Soria, es la cuna del río Duero, y allí el río forma una curva cuando nace, y por eso él la plasma con la ballesta de un arquero. En esta tercera estrofa, Machado nos muestra un panorama de una reminiscencia acerca de una nostálgica realidad pasada, en contraste con un presente crítico en España. Esto lo podemos ver desde comentarios en los que nos hace exaltar algunos panoramas de falta de cultivo o lugares áridos que no tienen arroyos, por los cuales no corre agua. Lugares que están estancados, incluso algunas ciudades en decadencia, alguna gente tosca que está sin motivación, que prefieren irse de su tierra porque es infértil, hacia el mar, es decir, buscando nuevas oportunidades, así como el Duero desemboca en el Atlántico. Esto nos permite contrastar también con el panorama que vemos entre lo que está más cerca del río Duero y lo que está más alejado de este mismo, porque lo que está más cerca del río Duero es esa vegetación que, a pesar de ser poca y no ser tan frondosa, es como ese pasado que nos permite rememorar la época dorada, la época victoriosa, la época imperial de España, frente a un presente que es esa tierra por la que él está caminando, que es árida, y proyectando un posible futuro que tiene un horizonte acerca de nuevas posibilidades, que son esos viñedos, esos lugares que probablemente a día de hoy no están produciendo lo que producían antes, pero que nos permiten vislumbrar una España que puede cambiar. Retomando algunos elementos que Juan David y Erika han dicho, miremos qué ocurre en el siguiente fragmento.
Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. En estas dos líneas podemos observar que Castilla es un referente principal de España, desde una visión pesimista y una visión exaltada, características propias de la generación del 98. Por un lado vemos un recuerdo de una España antigua que alguna vez fue gloriosa, sólida, con ideales y valores claros, que dominó territorios, que conquistó las Américas, en otras palabras, había una identidad española firme. Pero por otro lado vemos una España comenzando el siglo XX un tanto miserable, andrajosa, envuelta en crisis a nivel político, social y económico y derrotada por la guerra con Estados Unidos. Por eso viene el cuestionamiento de Machado. ¿Será que España está esperando, durmiendo o soñando que las soluciones lleguen como por arte de magia a los problemas? En este sentido vemos un país que está pasando por un tiempo de desesperación y de confusión, es decir, hay una pérdida de la identidad española. Por eso viene Machado luego a decir, todo se mueve, fluye y discurre. Todo cambia en un país como en un río, como en el río Duero. Aquí identificamos un simbolismo entre el Duero y España, que en este caso cambió para mal, debido a las derrotas, a la pobreza y a las crisis. Y termina haciendo una alusión a la España católica, donde como en el Cid había guerras y victorias en nombre de Dios, pero que ahora solo queda un fantasma. Referencia clara de una crisis de valores y una búsqueda constante de los valores cristianos para reconstruir esa identidad nacional. En este apartado, Antonio Machado realiza un muy buen contraste entre la España antigua, la España imperial versus la España actual. La España antigua se consideraba una madre porque daba al mundo hombres valientes, caballeros como lo fue el mío Cid, ya que trajo riquezas al territorio en su época. También se destaca el protagonismo de España en el descubrimiento y la conquista de América y pues su ganancia en todo este proceso. Totalmente diferente a la España actual porque se considera una madrastra que solo cuida a personas que se preocupan por ganarse el pan del día a día. También hace una clara crítica a los filósofos de su época por su falta de actuación ante la problemática que afronta la nación. Para terminar con este análisis, leamos los últimos fragmentos de este poema. El sol va declinando, de entre las peñas salen dos lindas comadrejas, los campos se oscurecen, hacia el camino blanco está el mesón abierto. Machado nos ofrece aquí una nueva descripción del paisaje teñido por el ocaso. Inicia su poema en el día, en una zona árida del Duero, y concluye en la noche, en un lugar de este río con vegetación donde salen los animales. Y por el camino hay un mesón abierto, es decir, una luz que acompaña al campo ensombrecido en la noche. Sin embargo, podemos hacer una interpretación un poco más profunda. Habíamos dicho que el Duero representa a España, y en ese camino por este río, todo se turba, todo se oscurece, como la situación que estaba viviendo España en aquel momento. Pero en el camino hay un mesón abierto, es decir, hay un punto de luz en toda la oscuridad de la noche. Un mesón es un establecimiento donde se sirve comida y se da hospedaje. Se convierte en un lugar de descanso y de fortalecimiento. Es un lugar de paso para seguir por ese camino pedregoso, árido y ensombrecido. En otras palabras, el mesón refleja esa esperanza de la generación del 98 de ver a una España renacer en un futuro de ese pozo trágico en el que está y que vuelva a ser la Castilla que un día fue. A manera de cierre, debemos destacar que el poema A orillas del Duero es un claro ejemplo del sentimiento que se promulgaba en la generación del 98, el cual fue el regeneracionismo. Este se basaba en tomar esa España que estaba en decadencia y llevarla otra vez a los momentos sublimes como lo fue en la antigüedad. Destacamos también el trabajo de Antonio Machado en cuanto a la descripción del paisaje, que es muy importante, muy notorio en este escrito, y cómo los elementos del paisaje, los elementos de la naturaleza se tornan un símbolo de las ideas del autor a través del escrito. Destacamos también el protagonismo del río Duero, porque a través del recorrido que el hombre hace
En este río se puede ilustrar un poco más la historia pues de España, el sentimiento que él quiere dar a conocer. Y es un río muy importante que es característico del territorio español y que pues se destaca por tener estos lugares verdes y a la vez también áridos. Muchas gracias. Capital presentó Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024.